distinguidos oyentes, me dispongo a desentrañar la esencia profunda de la obra de Oso, La magia de ser tú mismo, un compendio que no sólo invita a la introspección, sino que desafía frontalmente las estructuras arraigadas de la sociedad, la religión y la psique individual. En estas páginas, Oso, el filósofo y místico indio que con su vida y sus enseñanzas provocó tanto admiración como controversia, nos guía por un sendero de autodescubrimiento, librándonos de las falsas identidades impuestas y revelando el poder inherente a nuestra auténtica naturaleza. La columna vertebral del pensamiento de Oso reside en la firme creencia de que cada ser humano posee una individualidad innata, un yo original que la sociedad se ha encargado de pulir, modificar y en última instancia reemplazar por un falso yo ego. Este ego, una mera máscara a la personalidad, moldea nuestras vidas, nuestras ambiciones y nuestras relaciones, perpetuando patrones de condicionamiento a través de instituciones políticas, educativas y crucialmente religiosas. La obra es una llamada a la vigilancia, la conciencia y la atención, pilares de un viaje valiente hacia el interior de uno mismo. La ilusión de Dios y la religiosidad organizada. Oso desmantela la noción tradicional de Dios, no como una entidad a refutar, sino como una hipótesis o idea sin sustancia, una palabra vacía. Para él, el concepto de Dios nace de una profunda necesidad psicológica humana en el miedo. En nuestra infancia, al nacer en un mundo desconocido y hostil tras la seguridad del útero materno, experimentamos una indefensión primigenia. Este miedo infantil, que nos acompaña hasta el final de nuestras vidas, es astutamente explotado por el clero. Las religiones institucionalizadas, a las que Oso denomina cultos, se erigen sobre esta base de miedo y la promesa de una protección divina. El sacerdote, el rabino, el imán, el papa, se convierten en intermediarios que ofrecen consuelo y una sensación de seguridad a cambio de obediencia, fe ciega y, por supuesto, una comisión. Oso ilustra esto con anécdotas personales como la del miedo del brahmin maestro a los fantasmas del árbol de Nim o la del piadoso Balaji, cuya devoción a Krishna era en realidad una tapadera para su miedo existencial. Al retirar la roca de Dios, el miedo subyacente aflora y sólo enfrentándolo se puede alcanzar una inocencia genuina, la verdadera fuente de poder. Esta crítica se extiende a la misma naturaleza de la teología y la filosofía, que intentan demostrar a Dios con argumentos falaces. Si Dios pudiera ser diseccionado en un laboratorio o reducido a una idea, se convertiría en una creación humana invirtiendo el papel del creador. Oso ironiza sobre el absurdo de buscar pruebas externas para algo que, si existiera, sería la esencia misma de la existencia. La meditación, en cambio, se define como un estado de no mente chirideas, donde la conciencia se vuelve hacia sí misma, sin objetos que la obstruyan. Religión auténtica frente a culto muerto. Oso traza una distinción vital entre la religión y el culto. La religión es una experiencia individual, aquí y ahora, como la fragancia de una flor que solo existe mientras la flor está viva. El culto, por el contrario, es una organización establecida sobre el cuerpo inerte de una persona religiosa fallecida. Friedrich Nietzsche, a quien Oso cita, ya sentenció que el primer y último cristiano murió en la cruz hace 2000 años, sugiriendo que el cristianismo, al igual que otras religiones institucionalizadas, se convirtió en un culto desprovisto de la experiencia viva de su fundador. El culto es un negocio, una máquina de hacer dinero que utiliza un lenguaje religioso, pero carece de sustancia. Los sacerdotes, lejos de buscar la verdad o la transformación, están interesados en mantener el status quo, perpetuando el miedo y la ignorancia para asegurar su poder. La religión, por su propia naturaleza, es rebelde, desafía las tradiciones muertas y las convenciones sin sentido, buscando una revolución de la conciencia individual. Para Oso, el hombre religioso no cree, sino que indaga, duda y finalmente sabe. La fe ciega es para los ciegos, el conocimiento es para quienes ven. Los cultos, al no tener una visión directa, se aferran a dogmas y escrituras, generando conflictos y divisiones. Oso utiliza la parábola de los 5 ciegos y el elefante para ilustrar cómo las verdades parciales, tomadas como absolutas, conducen al desacuerdo y la incomprensión. Consciente de los errores históricos, Oso se compromete a no dejar una tradición tras de sí. Su propósito no es crear un nuevo culto, sino una religiosidad viva que se disipe como una fragancia cuando él ya no estés. Para ello, implementa estrategias radicales a eliminar el concepto de Dios
de mesías, de milagros, y se presenta a sí mismo como un hombre común. Al negar los cimientos de la autoridad externa y la divinización del líder, busca evitar la inevitable transformación de una experiencia viva en un dogma muerto, la rebelión de la conciencia y la personalidad como máscara. El camino hacia la autenticidad, según Oso, es un acto de desobediencia religiosa. No se trata de una desobediencia ciega o destructiva, sino de una obediencia al propio ser interno. Desobedecer todo lo que es impuesto, que va en contra de la propia inteligencia y voluntad, es, en esencia, obedecer a la existencia misma. La infancia de Oso, plagada de travesuras, es presentada como un ejemplo de esta rebeldía innata, una constante búsqueda de la verdad que desafiaba las normas y la hipocresía de su entorno. Ya fuera negándose a cantar himnos nacionalistas o confrontando a maestros corruptos, Oso actuó desde una perspectiva inocente y sin miedo, revelando las incongruencias del mundo adulto. Un concepto crucial en la enseñanza de Oso es la distinción entre individualidad y personalidad. La individualidad es nuestra naturaleza esencial, aquello con lo que nacemos y que nadie puede quitarnos. La personalidad, en cambio, es una falsa máscara impuesta por la sociedad, padres, maestros, religiones. Nos moldea para encajar en sus expectativas, creando una cárcel de infelicidad. El objetivo de la religiosidad de Oso es la individuación, el proceso de descartar la personalidad para descubrir la individualidad auténtica. Esta liberación de la personalidad es fundamental. Oso compara la personalidad con la ropa, nos identificamos con ella y tememos desnudarnos, revelando un supuesto vacío. Pero es precisamente al desnudar el ego, al quitarse la máscara, que emerge el ser genuino. El amor y la amistad, en su forma más pura, son posibles sólo cuando dos individuos se muestran tal como son, sin las defensas de la personalidad. Por eso las pseudo-religiones, al depender de la personalidad impuesta, temen el amor verdadero y promueven sucedáneos como el matrimonio por conveniencia o el amor a la humanidad abstracto, la comuna como crisol de individualidad. Para facilitar este proceso de desmantelamiento de la personalidad y florecimiento de la individualidad, Oso propone la vida en comuna, a diferencia de la familia tradicional que considera una institución detestable por su carácter dictatorial, posesivo y limitante. La comuna es un entorno de apoyo incondicional para individuos libres. No hay padres, madres, esposos o esposas en el sentido posesivo, solo individuos que eligen convivir en paz, apoyándose mutuamente en su rebelión y en su búsqueda de la libertad. La comuna no impone mandatos, sino que ofrece un espacio donde el ser puede fundirse y disolverse. Lo que se disuelve no es la individualidad, sino la personalidad impuesta. Es a través de esta fusión consciente con otros rebeldes que uno descubre su ser más profundo y auténtico. La comuna, lejos de ser una nueva estructura de control, es un fenómeno enormemente espiritual que permite vivir el aquí y ahora con totalidad, sin las expectativas o los mañanas impuestos por las estructuras sociales, el sentido intrínseco de la vida y los estados de conciencia. La pregunta fundamental: ¿tiene sentido vivir? Es para Oso un síntoma de una mente esquizofrénica que separa los fines de los medios. La vida, en su esencia, no necesita un propósito externo para tener sentido. El sentido de la vida es vivir misma, con totalidad, con cada fibra del ser. Cosas como la poesía, la música, el baile, el amor y la belleza no tienen un sentido ulterior, son fines en sí mismos y fuentes de éxtasis. La sociedad, al contrario, nos empuja a buscar el sentido en el dinero, el poder, la posición o el cielo, destruyendo la capacidad de vivir plenamente el momento presente. Oso usa el ejemplo de Vincent van Gogh, el pintor holandés que vivió y murió en la pobreza, pero cuya vida fue una dedicación total a su arte, a pesar de no vender un solo cuadro. Su locura era en realidad una autenticidad radical, una negativa a transigir con la mediocridad de un mundo que solo entendía el arte como una mercancía. Van Gogh encarnó la idea de que el arte por el arte es un fin en sí mismo, y su vida, aunque trágica a ojos del mundo, fue de inmensa riqueza interior. Para alcanzar una vida de totalidad es esencial explorar los estados superiores de conciencia. Oso concibe la conciencia como un espectro que va más allá de la mente consciente, el nivel superficial de nuestra experiencia diaria. Se basa en los descubrimientos de Sigmund Freud, su consciente e inconsciente, y Carl Jung, inconsciente colectivo, pero los expande, conectándolos con la sabiduría milenaria de Oriente. La psicología de Oso describe un viaje hacia abajo desde la mente consciente a la subconsciente, los sueños, la inconsciente el sueño sin sueños, un estado de coma que refresca el cuerpo,
la inconsciente colectiva, la psique compartida de la humanidad, fuente de mitos, y finalmente la inconsciente cósmica. Esta última es una muerte del yo, una desaparición en un vasto océano de oscuridad donde el buscador se disuelve. Pero este descenso es sólo el primer paso. Tras la inmersión en la oscuridad cósmica, comienza el ascenso a los estados supraconscientes en la supraconciencia, la suprasupraconciencia, la consciente colectiva y por último la consciente cósmica. Esta es la iluminación, el punto medio entre la oscuridad y la luz, donde todo se convierte en un misterio constante, una sorpresa continua, y la vida se experimenta en su totalidad. El método para explorar estos estados es la observación, la conciencia y la atención sin juicio. Os insta a ser un observador indiferente de los pensamientos, los sueños y todas las experiencias internas. Al observar, sin juzgar, las capas de la mente se revelan y eventualmente se disuelven. Sanias y la confianza genuina. El Sanias de Oso no es una doctrina ni un conjunto de mandamientos. Los elementos se lo caracterizan un nuevo nombre, ropas rojas, el mala con su foto son herramientas para la rebelión y el de condicionamiento. El nuevo nombre simboliza un nuevo nacimiento, una ruptura con la antigua personalidad. La ropa roja es un desafío a las tradiciones de los sannyasis indios, una forma de romper esquemas y demostrar que la santidad no reside en el atuendo. El mala es una burla a los rosarios tradicionales, un recordatorio de que la espiritualidad no es una repetición mecánica, sino una declaración de intenciones. Los Gacchamis me postro a los pies del ser despierto, de la comuna del ser despierto, de la verdad absoluta del ser despierto, no son oraciones de súplica, sino declaraciones de determinación y entrega del ego. Cada Gacchami representa un nivel más profundo de renuncia y conciencia, desde el reconocimiento de un maestro hasta la inefable verdad. Oso rechaza categóricamente la salvación por parte de otros. La idea de que Jesús o cualquier otro Salvador pueda librarnos de nuestros sufrimientos es una ilusión que evita el trabajo interior. La verdadera salvación es la autotransformación, un proceso individual que no depende de la fe ciega, sino de la experiencia directa y de una confianza que surge naturalmente del corazón. Esta confianza es diferente de la fe impuesta, que es un conocimiento condicionado que reprime la duda y la razón. La confianza genuina, como el amor, no se exige, simplemente sucede cuando el corazón está abierto y libre. En definitiva, la magia de ser tú mismo es un manifiesto de libertad y autenticidad. Oso nos invita a un viaje radical hacia el interior, a desobedecer todo lo que nos limita y a abrazar nuestra individualidad. Al vivir cada momento con totalidad y conciencia, sin miedo a la oscuridad ni al misterio, descubrimos que el sentido de la vida no está en un allá lejano, sino en el aquí y ahora, en la plenitud de nuestra propia existencia. Es una celebración de la vida como un fin en sí misma, una danza sin propósito más allá de la alegría de bailar.